Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a modelar este cúter, un corer, no sé cómo lo conozcas en tu país. Y antes de comenzar quiero comentar dos cosas, me voy a tomar 40 segunditos para decirlo. Primero, no vamos a calcar absolutamente nada. Yo creo que calcar es la peor forma de aprender modelado, al menos aquí en Rhino. Aquí tenemos nuestro modelo. Vamos a seguir alguna que otra medida, pero la mayoría la vamos a modelar a mano alzada porque vengo de modelar una bicicleta. Si no lo has visto, te invito a verlo por ahí. Y ahí saqué bastantes medidas, así que mentalmente estoy un poco cansado. Pero nos va a quedar de esta manera más o menos. Voy a cerrar aquí, ¿sí? Y la segunda es que este es un modelado súper básico. En una escala del 1 al 100 yo le pondría un 10. Y quiero aprovechar. Les comento esto porque un alumno que tuve me comentó que antes de tomar un curso conmigo había tomado un curso en algún otro lado y le dijeron que era un curso intermedio, y como práctica final hicieron como una botella como de desodorante, así como de Axe, toda, o sea, un cilindro nada más, y pues obviamente se quedó con muchísimas dudas. Aquí o sea, independientemente de todos los comandos que vamos a utilizar, esto es algo súper sencillo. Bien, vamos a comenzar como tal. Vamos a hacer un nuevo documento, objetos pequeños, centímetros. Aquí vamos a seguir una que otra medida, pero les comentaba que la mayoría va a ser a mano alzada. Bien, vamos a iniciar. Aquí tengo mi cúter. Vamos a hacer una línea de punto 6 hacia la parte de la izquierda, así. Hacia abajo va a medir 1.5, así. Hacia la derecha va a medir 3 unidades. Hacia arriba 1.5. Y vamos a cerrar. De hecho aquí necesitamos una referencia. No sé si la utilicemos de una vez, pero esta referencia la necesitamos. Vean, aquí vamos a hacer un fillet de radio 1 y vamos a redondear aquí, así. De este lado necesitamos otro fillet, pero yo creo que le voy a poner como punto 4 aquí. Y acá le voy a poner de punto 2, yo creo. Punto 2. Aquí. Así necesitamos esto. También de punto 2 de este lado. Ahí está. Esta entidad la vamos a rotar 30 grados. Nada más voy a rotar. Por ejemplo, desde aquí. Con Shift me voy hacia acá y le digo que 30. Lo vamos a rotar 10 grados mejor. Nada más que tenga esta pequeña inclinación. Y la vamos a copiar esto 14 unidades hacia la parte de atrás. Así, con Shift. Siempre que yo mencione... no sé, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, siempre va a ser con Shift o con el orto activado. Vamos a seleccionar este de aquí y vamos a hacer una línea. Esta línea la vamos a hacer en la capa, o vamos a hacer una nueva capa de color verde. Aquí vamos a hacer una línea de referencia. Vamos a hacer una polilínea desde este midpoint hacia, en realidad vamos a activar aquí un Smart Track y un Near. ¿Para qué? Para que aquí me dé una intersección, así. Ahí vamos a tener mi referencia. Selecciono, o ya está seleccionado la parte de atrás, y vamos a escalar en 2D. Vamos a hacer un scale 2D. Vamos a escalar desde el midpoint de la línea que hicimos hacia aquí a near, o a la intersección. De ahí que mida 2 unidades y una enter. Va a haber esta pequeña ampliación de esta manera. Ya nada más aquí vamos a hacer una línea que vaya de midpoint a midpoint. Aquí abajo, hacia acá. Y vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Esta va a ser nuestra base. Carril, forma, acepto. Y de esto, bueno, yo siempre activo una vista en sombreado aquí. De esto voy a hacer un gap para que se convierta en un sólido. Ahora, cualquier comando que tú veas que yo utilizo aquí, seguramente lo voy a dejar en la descripción del video. A ver si no se me pasa. Luego se me pasa por ahí colocarlos. Pero voy a tratar de ahí generarlo. Vean, ahora lo voy a cambiar de capa a la original, cambiar capa de objeto. A más adelante le voy a cambiar el color, pero de momento está bien así. Y con la herramienta de curva, sin ninguna referencia por el momento, vamos a tratar de generar algo como esto. Vean, voy a empezar desde por aquí y voy a hacer la parte de arriba de mi cúter algo así. Recuerden que en este caso vamos a trabajar sin medidas como tal. Algo así, y luego voy hacia la parte de acá afuera, activo End, cierro comando y voy a checar aquí si yo quiero seguir modificando, por decir, si yo quiero activar puntos y puedo hacer una modificación para que esté más cerrado esta parte de aquí. Ahí lo puedo hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una pequeña extrusión. Por experiencia, al menos en este modelo, solo en este modelo,
vamos a ir borrando todo lo que ya no nos sirva, aunque yo siempre digo que no borres esas partes, pero en esta ocasión sí, lo estuve modelando y cosas que ya no utilizamos luego nos dan mucho problema. Hago una diferencia booleana de un enter, eliminar original sí, con acepto. Nos debe de quedar esta vuelta de aquí, perfecto. Voy a cambiar a un color azul tal vez, y voy a generar una nueva capa de un color un poco más oscuro. Aquí vamos a colocar una polilínea más o menos a media unidad de donde termina esta curvita, hacia acá, y luego lo vamos a llevar hacia acá, así. Voy a cerrar mi trazado, así. Esto lo voy a unir y voy a hacer una extrusión también hacia la parte de abajo, así. Y aquí, a cambio de ese rato, vamos a hacer una boolean split. Selecciono un enter, eliminar original sí, un enter, y ya nada más borro esta pieza para que me quede esto por separado. Ahora lo vamos a copiar aquí. Vamos a hacer una capa, no sé si ya la habíamos hecho, de color no negro, de gris un tanto oscuro. Clic derecho, copiar objetos en capa, oculto y lo voy a hacer más grande, una escala en 3D. Vamos aquí a desactivar mis referencias. Si quieres por ahí algún ejercicio donde utilicen mayores datos, ahí tengo bastantes en mi canal. Chequen, desde el punto medio más o menos, vamos a hacer más grande esto, solamente un poco más grande, así. Y ahí podemos activar lo que habíamos escondido anteriormente. Vean, aquí también en la capa de color verde vamos a hacer un trazado como el que sigue, más o menos. Vean, voy a entrar aquí, como a esta altura. Vamos a hacer una curva, así. Voy a seleccionar todo aquí, voy a cerrar mi trazado aquí en fin. Vamos a hacer algunos cortes aquí también. De este lado lo necesitamos un trazado algo así, vean. Voy a venir aquí y voy a venir así. Voy a cerrar aquí en Points, selecciono los dos elementos y voy aquí a hacer una extrusión que atraviese, escondo el azul y voy a cortar el negro. Voy a hacer una diferencia booleana en esta ocasión con estos dos elementos. Estos elementos que tenemos aquí ya los podemos ir suprimiendo. Por el momento está así, vean. Aquí vamos a hacer una línea de 1.4 unidades, así. Y después vamos a hacer una línea más que inicie desde el midpoint hacia abajo, no importa cuánto, pero que se vea que notoriamente es más grande que mi objeto principal. Voy a hacer aquí un barrido por un carril. El carril se la curva, acepto y acepto. Lo que voy a hacer es que esto de aquí lo voy a llevar aquí a la parte media de aquí. Vamos a ver. Lo vamos a poner aquí muy pegado a donde inician mis elementos. Y voy a hacer una extrusión de superficie hacia ambos lados. Y aquí le voy a poner punto 7 para que sea punto 7 hacia arriba y punto 7 hacia abajo. Ahora aquí vean, fíjense lo que vamos a hacer aquí, es bien importante. Voy a hacer una diferencia booleana solo con el azul. Un enter, eliminar original no, selecciono y doy un enter. Se acaba de cortar el azul, pero el negro no. ¿Por qué el negro no? Porque el negro necesitamos cortarlo un poco más. Vamos a hacer un transform, scale 3D. Desde por aquí hacia acá, solamente que sea un poco más grande. Y ahora sí podemos ahí cortar el de color negro. Diferencia booleana. Selecciono el de color negro, un enter, y un enter. Este ya lo puedo suprimir. Ahora también aquí vamos a hacer lo siguiente, vean. Y aquí necesitamos 2 milímetros, sería más bien punto 2 hacia arriba. Hacia el lado vamos a poner 2.2. Hacia acá. Igual acá punto 2. Y cerramos. Esto lo vamos a llevar aquí. ¿Sí? Vamos a llevar aquí. Que sea apenas y saliendo de la parte azul. O sea, de esta parte azul. Y también lo vamos a extruir, o más bien lo vamos a barrer a través de esta curva. Vamos a ver si ahí me queda bien o si necesito llevarlo enfrente. Vamos a ver, creo que ahí está bien, vean. Así lo necesitamos. Esta entidad que atraviesa hasta acá está perfecto.
Y aquí igual vamos a hacer un cap. Vamos a venir aquí a cap. Ya he explicado para qué es este cap. Vamos a hacer una diferencia booleana. Si no, recuerda que te voy a estar dejando todos los comandos que utilizo aquí. Igual este no lo borramos, ya hice mi diferencia booleana, ya está cortado esta parte de aquí. Selecciono, voy a hacer una escala en 3D. Desde por aquí hacia acá, que crezca un poco nada más. Y ahora sí voy a cortar el de color negro. Si no corto el de color negro, va a estar ahí como fusionándose con la parte azul. Este ya lo puedo suprimir. Ahora sí, sigue abrazando a lo que es mi pieza principal. Este de aquí lo voy a cambiar de capa. Ahora también quiero comentar que la forma correcta de hacer esto es pieza por pieza. Y yo creo que algunas piezas como esta de aquí o como esta, de hecho todas creo que las haría por network. Pero en este caso que estamos modelando a mano alzada, creo que así está bastante bien. También porque no recomiendo calcar. Yo te aseguro a que si tú no haces o más bien siempre estás calque y calque y calque cosas, cuando quieras hacer algo a mano alzada, que no tengas algo que calcar, te va a salir horrible tu modelado. Te va a salir todo desproporcionado porque no has practicado. Este de aquí sí seguía algunas dimensiones, pero está bastante, aún así, o sea, está bastante parecido a como lo necesitamos. Tenemos aquí esto de aquí, está perfecto. Y vamos a continuar. Vamos a hacer una capa de color blanco. Ok. Y vamos a venir aquí. Isolate. Y con la herramienta de curva, activando la capa de color blanco, vamos a seguir el siguiente trazado. Vean. Este es importante porque esta es una laminita. De hecho tiene imperfecciones esta laminita ahorita que la estoy viendo. Es una lámina solamente doblada. Vamos a desactivar todas las referencias y vamos a hacer algo así. Vamos a hacer una curvita aquí. Voy hasta el otro lado. No importa si tiene imperfecciones, la laminita esta que tengo tiene imperfecciones. Por ahí está bien. Esta entidad la voy a poner por fuera, algo así. Y ya puedo activar lo que he escondido. Voy a hacer también un barrido por un carril. Ese es el carril, esa es la curva. Acepto. Me va a quedar de esta manera. Eso es lo que abraza mi navaja. También tiene ahí un brochecito que ahorita vamos a modelar, pero eso lo vamos a modelar por encima. Realmente no nos vamos a meter en el mecanismo y demás. Ya tenemos esto de aquí. Lo selecciono. Bueno, de hecho todavía no lo voy a seleccionar, o todavía no lo voy a esconder porque falta aquí un corte. Vamos a venir aquí a ver si encontramos aquí un near. Por aquí, más o menos por la parte media lo vamos a encontrar. Ahí, y vamos a trazar así. Este lo voy a reflejar. Vamos a hacer aquí un pequeño mirror desde mid hacia acá. Ahora con esos dos elementos voy a trimear esta parte de aquí, esta parte de acá. Acepto. Okay. Borro esa curva porque ya no la voy a utilizar. Vean, ya va teniendo forma. Faltan ahí algunos detallitos, pero ya va teniendo forma como tal esto de aquí. De una vez vamos a hacer esto. Aquí hay una especie de cilindro, una perforación. Esto tiene como 0.6. Vean, vamos a hacerlo por aquí. De diámetro le vamos a poner 0.6. Aceptamos. Y de alto nada más que atraviese. Si no calculamos correctamente, lo vamos a llevar hacia acá, ¿no? Nada más por aquí. Y vamos a hacer una diferencia booleana. Eliminar el original sí a este. Eliminar el original sí con este. Tiene ahí un pequeño hueco, una pequeña perforación. Y también, vean, aquí vamos a aprovechar vean. ¿Para qué lo vamos a aprovechar? Vamos a hacer un barrido por un carril. Ese es el carril. Esa es la curva. Acepto. Nada más esta entidad. La selecciono. La pongo aquí a la altura de lo que está envolviendo. O sea, aquí adentro. Y lo vamos a cortar. Vamos a cortarlo. Vamos a hacer aquí unos trazados así. Y otro lo vamos a hacer por aquí. O sea, selecciono estos dos elementos. Voy a trimear. ¿Qué voy a trimear? Déjenme ver para no cortar. Bueno, está bien, creo yo. Vean, vamos a ocultar este. Y selecciono los dos elementos. Voy a trimear. Trimeo este. Y trimeo este. Acepto. Esos dos elementos con los que corté ya los puedo suprimir. Activo lo que he escondido. Aquí tendría mi navaja. A mi navaja nada más le voy a hacer un pequeño extrude hacia la parte de arriba. Ambos lados le digo que no.
Le hago un pequeño... ambos lados, both sides, both sides. Aquí está. Así. Ya tendría aquí mi navaja. Tiene ahí un pequeño... déjenme ver aquí qué es esto. Ok, es que este no lo he acabado de construir, vean. Este lo voy a trimear también. Y de hecho falta ahí que le haga algunos detallitos. Este llega hasta por aquí. Vamos a hacer esto. Voy a seleccionar y voy a trimear esta parte de aquí. Ahí está, perfecto. Cierro comando. Este yo creo que ya lo puedo suprimir. Y voy a seleccionar este elemento, que es el que abraza mi navaja. Y este elemento. Voy a venir a Isolate, Invert Selection and Hide. Y vamos a hacer aquí unos pequeños triangulitos. Vean, en el número de lados 3. Algo así. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer aquí un... Este ya lo puedo no suprimir sino esconder. Activo una vista en sombreado. Ok. Y... ok. Voy a hacer aquí una matriz por curva. Este comando también ya lo he subido. Quiero repetir este elemento. Aquí el número de veces tal vez 40, no sé. No, 40 no caben. Vamos a poner unos 20. 20 está bien, acepto. Selecciono todo esto. Todo esto. Y vamos a hacer un trim. ¿Qué queremos trimear? Queremos trimear aquí. Toda esta parte de aquí lo vamos a ir trimeando. Lo que pertenece a la... a lo que abraza la navaja, ¿no? A la plaquita, no sé cómo llamarla. Ok. Cierro comando y puedo suprimir. ¿Para qué era esto? Para darle esta apariencia, vean. Ya va apareciendo un poco más. Activo lo que he escondido. Y solamente falta trabajar con este elemento. Vamos a venir a Invert Selection and Hide. Es este, déjame ver si es este, no es el negro. Selecciono este y vengo a Invert Selection and Hide. Ok. De hecho nos falta ahí el broche. Vean, vamos a hacer primero el broche. Lo vamos a interpretar únicamente. Vamos a hacer aquí un rectángulo, o una caja más bien dicho, sin ninguna referencia, y ahorita la acomodamos. Desde por aquí, en la capa de color negro, o la de gris oscuro, hacia acá abajo. Le vamos a dar una cierta altura. Esta está un tanto gruesa porque va prácticamente desde la base hasta afuera de mi pieza. Vean. Vamos a ver si por allí está correcto. Si no, ahorita la transformo. Ok, creo que por ahí está bien. Y le vamos a hacer aquí algunos detalles. Vamos a hacer una pequeña caja más. Algo así. Y de altura no requiere mucho. Solamente lo que vamos a hacer es que atraviese un poco esta parte. Y vamos a hacer algunas copias aquí. Si quieres hacer una matriz polar para que sean equidistantes, lo puedes hacer. Y vamos a hacer igual una diferencia booleana. Vean que esto se está repitiendo mucho. O sea, con comandos básicos puedes hacer algunos modelados. Aquí ya tenemos el patrón. Esto es para, o el estriado para que no, o para que tengas mejor agarre. Y ahora sí seleccionamos que es el negro. Invert Selection and Hide. Y ya casi terminamos. Vean, tiene dos texturas de la siguiente manera. Vean, vamos a hacer aquí un rectángulo. Lo voy a hacer de momento en la capa de color verde. Así. Ahí. Y los voy a ir copiando hacia la parte de abajo. Repito, si quiero hacer ahí un patrón, puedo hacer un patrón. O sea, o puedo hacer una matriz por curva. Estos elementos también los voy a copiar. Los voy a copiar de este lado. Nada más que aquí voy a poner un poco más. De hecho, vean, vamos a hacer esto. Los voy a duplicar, de hecho. Por ahí está perfecto. Y vean lo que vamos a hacer. Selecciono estos elementos. Voy a venir a proyectar. También ya lo he explicado. Selecciono, eliminar original, sí, acepto. Vean, nos quedamos con esto. Voy a esconderlo. Estos elementos quedan unidos, pero... ok, aquí algo importante. Que estos elementos, los voy a enfocar estos elementos. Vean que quedan en una sola pieza, pero de momento los vamos a explotar. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esto. Déjenme ver si no me está faltando algo por aquí. Yo creo que sí. Voy a seleccionar esto. O sea, voy a seleccionar todo menos las curvas iniciales. Voy a hacer join. Vamos a hacer aquí join. Voy a hacer lo mismo con esto de acá. Selecciono. Ahí ya seleccioné algo sin querer. ¿O está bien? Creo que está bien. Voy a seleccionar estos elementos que también unen a mi pieza. Déjenme ver. Ahí está bien, vean. Voy a hacer join.
Y aquí vamos a hacer un barrido por un carril o un barrido por 2 carriles en cada uno de los segmentos. ¿Por qué no hago uno y lo clono? Porque estas figuras se están amoldando a la pieza negra y la pieza negra no es completamente lisa. O sea, tiene aquí una parte más pequeña que se va haciendo más grande y aquí también tiene una cierta, un cierto juego. Entonces precisamente por ello no puedo clonar una sola pieza, ¿no? Entonces voy a hacer un barrido por 2 carriles en cada uno de los segmentos. Primer carril, segundo carril y curva. Esto lo voy a hacer en cada uno de los segmentos. De momento, en lo que lo voy haciendo, quiero comentarte que si te gustan este tipo de videos, generalmente hago videos para diseñadores industriales, pero también hago videos para joyería, un montón de áreas. Que te suscribas. Llevo más o menos desde que regresé a hacer contenido, como 2 años subiendo videos todas las semanas. Todos los lunes hay contenido nuevo, ya sea un comando. Generalmente ahorita trato de hacer un comando y a la siguiente semana un ejercicio, un comando, un ejercicio. Pero bueno, ya voy alrededor de 160 comandos y de ejercicios voy como 40, yo creo. Pero repito, si te gusta este tipo de contenido, recuerda que en este caso no estamos siguiendo muchas medidas, pero tengo ahí ejercicios que sí. De hecho estoy planeando uno de hacer un electrodoméstico igual con un montón de medidas, para esas personas que comentan que Rhinoceros no es paramétrico y que SolidWorks es mucho mejor y demás, para que chequen que puede trabajar exactamente como en SolidWorks, menos la cuestión de cálculos. Vean, ya tenemos todo esto. Vamos a ver, seleccionamos todo. Vamos a hacer aquí un offset. Este offset le digo both sides sí, y de distancia voy a poner 0.02, acepto, y vamos a activar esto de aquí. Vamos a ver si me sirve esto. Voy a venir, esto está en un bajo relieve, entonces tengo que hacer una diferencia booleana a un enter, con cada uno de estos elementos que tengo por aquí y por acá. Estos elementos que tengo aquí, obviamente es para que tengas mejor agarre. Sí, acepto. Ok, ya tenemos de esta manera. Y algo más falta, vean, en la parte de abajo tienen unas especies de esferitas, igual para que tengas un mejor agarre. Realmente las voy a modelar literal con unas esferas. Por aquí. Aquí tengo mi esferita, nada más la voy a acomodar. Vean, la voy a poner por... Voy a activar aquí una estructura alámbrica. Por ahí está bien. Y déjenme ver, por ahí lo voy a poner más hacia acá. Está de hecho en la parte media. Vamos a ver. Voy a poner por aquí. Voy a hacer algunas copias hacia la parte de arriba. Igual si quieres hacer una matriz para que te queden equidistantes, puedes hacer una matriz. Pero vean, voy a hacer estos elementos. Ahora los voy a seleccionar aquí y los voy a copiar. Creo que seleccioné ahí algo sin querer. A ver, así. Voy a copiar estos elementos. Ahora aquí en la parte media y acá. Ahora, no están del todo bien porque vamos a controlar aquí qué profundidad tendría estos elementos. Déjame ver, los voy a seleccionar así. Por aquí así. Vamos a ver. De hecho, vean, los que no toquen la parte de color negro los vamos a suprimir porque estos están en la parte de color negro. Todos estos los vamos a ir suprimiendo y nos quedamos con los que sí toquen la parte de color negro. Igual si los quiero llevar un poco más hacia atrás, está perfecto. Y ya nada más vamos a hacer una unión booleana entre esta entidad y estas otras entidades. Y ya tendríamos esta pieza. Vean, voy a hacer aquí un... ya acabamos como tal. Vamos a hacer una copia de esto aquí hacia un lado y esta la voy a poner hacia abajo, ¿no? Nada más lo voy a rotar. La puedo rotar aquí. Nada más para ver la parte de arriba y para ver la parte de abajo. Si quiero por aquí ocultar mis elementos, vean, así nos quedan nuestros elementos que tenemos por aquí. Obviamente ya con la cuestión de renderizado, depende en qué lo generes, puedes combinar ahí diferentes colores, diferentes materiales. El original no tiene un plástico transparente, pero a mí me gustó el plástico transparente. Este es un plástico como se conoce en el mundo del render rígido, pero yo lo quise hacer con una cierta transparencia. Que hay algo, ok, esta entidad creo que no le dimos espesor, igual le podemos dar un cierto grosor. Ok, a este también le voy a dar aquí un offset.
Y ya tendríamos aquí nuestros elementos. Si por ahí me faltó darle grosor a alguna pieza, le podría dar o le podría colocar un offset a algo de aquí. Vean, así de sencillo hicimos esta pieza de aquí. Como les comentaba, es súper sencillo. Repito, yo a esto le doy una dificultad como de 10, si acaso 15 por la cantidad de comandos, porque tiene algunos comandos que son un tanto especiales. Sobre todo, por ejemplo, el de Project, a mí me gusta bastante. Y repito, la forma correcta de hacer esto es con todas sus medidas, desarmando mi cúter y tal vez hacer las piezas por medio de network, pero en este caso decidí hacerlo de esta manera. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Todos los lunes hay videos nuevos, hay material nuevo de diferente área. Sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.